el presupuesto de tu alcaldía, de tu gobernación, que como gremio, que como campesino, que como ama de casa, que como estudiante, puedas discutir cuáles son las prioridades y que allí se invierta, pero que además tengas la fuerza para hacerle seguimiento y ejercer la verdadera Contraloría ciudadana, obligar a que te rindan cuentas. Yo quiero decirte que como presidente de la República seré una servidora para todas, para todos, y no solamente yo. Llevaré un proceso de rendición estricta de los recursos que se manejen a la administración central, sino que impulsaré que cada gobernador, cada alcalde que recibirá su situado completo, sus recursos completos, lleven adelante un proceso de rendición de cuentas como no hemos visto en Venezuela, porque en Venezuela no sabemos dónde están los recursos de los venezolanos, pero a partir del 7 de octubre cada venezolano sabrá cuánto le corresponde, en qué se invierte y rendirá y exigirá la rendición de cuenta a sus líderes y gobernantes. Vamos a refrescar el planteamiento, cómo hacer para que los recursos lleguen a las regiones, lleguen a los ciudadanos, esos que llaman el federalismo fiscal, los teóricos. Diego Arrio, minuto y medio. Ya yo fui gobernador de Caracas y entendí claramente que cuando uno ejerce esa función, tiene que imaginarse maneras de generar ingresos. Me tocó hacer la reforma tributaria, por ejemplo. Yo creo que hay que reinventar un poco la función de los estados para darle lo que se llama una soberanía fiscal. Es como los estados para ganar soberanía tienen que aprender a alimentarse, fortalecerse. Bueno, los estados tienen que buscar estas modalidades. Es la única manera que, por ejemplo, los estados tienen que tener la posibilidad de generar incentivos industriales, que hablaba Pablo, traer empresas de afuera. Hay que generar incentivos, cómo desarrollarlo. Eso va a requerir imaginación y eso va a requerir realmente una nueva constitución que nos permita hacer cosas mucho más concretas en favor de los estados. Enrique Capriles Radonsky toma la palabra, minuto y medio. Yo recuerdo un Consejo Federal de Gobierno donde, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con el jefe de Estado. Y recuerdo, él se acercó y lo primero que yo le dije, mire, ¿cuándo usted nos va a pagar? Suelte los recursos, esos recursos no son del gobierno nacional. Bueno, al día siguiente me salió una cantidad de insultos, que cómo me había atrevido yo a pedir recursos y todo demás. Esos recursos no son de los gobernadores, esos recursos no son de los alcaldes, esos recursos son de los municipios, de los estados. Además, mi jefe no es el presidente de la República, mi jefe es el pueblo y tengo otro jefe además que es Dios. Y a ellos, y ahí es donde va el trabajo y el esfuerzo. Entonces, ¿cómo hacer para que lleguen los recursos? La Constitución está clarita. Hacienda Pública Estadal, por ejemplo, algo que estamos esperando todos los estados del país, que cuando usted paga IVA en el estado Anzoátegui, un porcentaje del IVA se quede en el estado, para que el estado tenga los propios recursos, para que pueda atender carreteras, hospitales, ambulatorios, y después también, que lo he dicho muchas veces, al gobierno. Los consejos comunales, yo trabajo con todos los consejos comunales que quieran trabajar por su comunidad. Ahora, el consejo comunal, la gorra de la comunidad. No es posible que si el consejo comunal no se inscribe en el partido político, entonces no lo habilitan. Entonces, se trata que los recursos lleguen para todos, porque queremos una Venezuela para todos por igual. Precandidato Leopoldo López va a cerrar esta ronda. Bueno, sobre el tema de los recursos, lo primero es plantear tener más recursos. Si bien es cierto, como decía Pablo, nuestro problema no es de recursos, podemos tener mucho más. Y para eso tenemos que impulsar una economía fuerte, una economía que genere muchísimas más posibilidades de llevar adelante todos los proyectos que tenemos. Pero también hay un aspecto fundamental que tenemos que impulsar, que es el petróleo. Nosotros tenemos que aumentar la producción de petróleo y así aumentar el ingreso fiscal. Ahora bien, no solamente es tener los recursos, sino cómo llegan esos recursos, que es donde ha estado la trampa durante muchos años en Venezuela. En ese sentido, nosotros estamos planteando la creación de lo que hemos llamado un fondo solidario, en donde una buena parte de los recursos del petróleo vayan destinados a las prioridades de los venezolanos, a un sistema de seguridad social, a la seguridad ciudadana y a la infraestructura, y que esos proyectos puedan ser consultados, puedan ser trabajados, puedan ser elaborados de la mano con los gobernadores y con los alcaldes. No tengo duda que nosotros en corto tiempo podemos darle un impulso a proyectos importantísimos que beneficiarían a millones de personas. El metro de Valencia, el metro de Maracaibo, el metro de Los Teques, el metro de Guatire a Caracas, el sistema ferroviario de Occidente. Son proyectos que lo que requieren es darle prioridad, un empujón y que se conviertan en una realidad para millones de venezolanos.
y a nivel local consultar con la ciudadanía, presupuestos participativos. Nosotros lo hicimos durante nuestra gestión como alcalde. Está planteado en el acuerdo que firmamos el día de hoy, que es la consulta permanente a la ciudadanía. Y eso es algo muy importante y es nuestro compromiso. En la próxima parte, el futuro de Venezuela en el mundo. Esto es Carrera Presidencial. Ya volvemos.